Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors y este va a ser, va a ser la primera lección de un curso sobre los fundamentos de cosmología. En concreto, esta primera lección va a tratar un poco sobre la historia de la cosmología y en qué nos basamos para los modelos actuales del origen del universo y de la evolución del universo. Para aquellos que sois nuevos al canal, os invito a suscribiros al canal y así recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección nueva. ¿Por qué este curso? En primer lugar, no he visto en YouTube ningún curso más o menos serio sobre cosmología, así que hay muchas presentaciones así de modo espectacular sobre el origen del universo, pero pocos cursos en YouTube que muestran esos fundamentos matemáticos que seguramente muchos de vosotros echáis de menos. Entonces, en primer lugar, he decidido comenzar con este curso debido a varias peticiones que algunos de vosotros me habéis hecho en YouTube y especialmente debido a aquellas noticias como el telescopio James Webb está funcionando muy bien y está proporcionando imágenes muy nítidas sobre las galaxias más jóvenes que se han detectado hasta la fecha, y que son trabajos que se van a publicar en breve. Pues bueno, ha habido muchas noticias diciendo pues que el telescopio James Webb contradice el Big Bang, que habrá que pensar los modelos, etcétera. Entonces, debido a todo este tipo de noticias, pues he decidido comenzar este curso de cosmología y tratar también un poquito estos temas, qué es realmente el Big Bang y si el telescopio James Webb realmente contradice los modelos actuales de cosmología. El temario y los objetivos del curso, muy brevemente, van a ser lecciones breves. Intentaré que cada lección sea aproximadamente 20 minutos, media hora, para no agobiaros demasiado con muchas matemáticas y mucho contenido. El punto de partida sí que es cierto que es necesario una cierta base de relatividad especial y general. Sin embargo, voy a tratar que las presentaciones sean comprensibles incluso si no tenéis un fondo muy importante de relatividad. También os invito en mi canal a que veáis el curso de relatividad especial y general que voy subiendo porque os ayudará a entender muchas de las cosas de las que vamos a hablar en este curso. ¿Qué vamos a tratar en este curso? Pues bueno, vamos a hablar del Big Bang, los modelos de expansión del universo. Hablaremos sobre la constante cosmológica y cuál es su implicación en estos modelos. Hablaremos sobre la energía y materia oscura para todos vosotros que estéis interesados en estos temas. Comentaremos un poquito sobre los distintos modelos de universos y sus dinámicas. Y también hablaremos sobre el modelo del campo cuántico inflacionista. Es lo que realmente se conoce como Big Bang, ¿no? Y yo creo que es importante entender por qué existe este campo cuántico, que por el momento es imposible decir si realmente existió, pero bueno, es un modelo matemático que explica las características actuales del cosmos y la distribución de la materia, estrellas y galaxias. ¿Por qué estudiar cosmología? Bueno, es un tema simplemente fascinante, pero no solo para nosotros, ya que durante la historia de la humanidad en civilizaciones antiguas nos hemos preocupado por el estudio de los astros, en primer lugar como entes divinos, ¿no? Los astros, el universo, si lo habéis observado alguna vez fuera de las ciudades por la noche, pues la Vía Láctea es totalmente impresionante. Y esa visión es lo que hizo que muchos de nuestros antepasados en civilizaciones antiguas lo consideraran como el mundo divino donde residen los dioses. También los astros y su evolución en el firmamento se han considerado como controladores del destino de los seres humanos.
lo que hoy en día ha derivado a la astrología, ¿no? Y por eso muchos matemáticos y astrónomos de civilizaciones pasadas estaban también muy interesados en predecir el futuro, en predecir las estaciones, las lluvias, los eventos catastróficos, ¿no? Y también el control del comportamiento humano, ¿no? Y el control del destino. Pero lo que es indudable es que la observación del firmamento y el intentar explicar cómo funcionan los astros y los planetas y cómo se mueven las estrellas en el firmamento está muy íntimamente asociado al desarrollo de las matemáticas. De hecho, la astronomía en la griega clásica era una especialización de las matemáticas. Y por supuesto esa asociación íntima con la religión, porque muchos eventos astronómicos, la aparición de cometas, la aparición de supernovas, en fin, los eclipses, se han asociado muchas veces a el nacimiento de gente poderosa, de emperadores, de dioses, como muy probablemente muchos de vosotros conozcáis. Por ejemplo, en las civilizaciones mesopotámicas, simplemente por poner un ejemplo, construían los zigurats, que son básicamente templos, ya alrededor del año 3000 a.C. Son templos comunes a las civilizaciones sumerias, los babilonios y los asirios, que tenían un desarrollo matemático absolutamente sorprendente. Y los que en aquella época se conocían como magos, como traducción de sabios, ¿no? Eran aquellos astrónomos, también podríamos considerarlos como figuras religiosas que bueno, pues adoraban a sus dioses y observaban a partir de los zigurats, en la parte superior, cómo se movían los astros para intentar predecir el destino de la humanidad y el comportamiento también de los dioses. Este es simplemente uno de los múltiples ejemplos que podemos poner. Así que el estudio de lo divino, de intentar conocer la voluntad de los dioses, es lo que impulsó a aquellos astrónomos y matemáticos antiguos a estudiar la evolución de los astros y a tomar medidas muy precisas, sorprendentemente precisas, del movimiento de los astros. Así que el estudio de la astronomía y de las matemáticas se consideraba como el estudio de lo divino, de lo celestial, ¿no? Del universo. Y sin embargo, el estudio de otras ramas científicas se consideraba más bien el ámbito de lo terrenal, algo corrupto y temporal. Esto es muy claro en la filosofía griega antigua, donde se distinguía lo celestial, los astros, la inmutabilidad de los astros, con la perfección, y sin embargo el mundo terrenal como algo perecedero, corrupto y una copia burda de los conceptos que podíamos encontrar dentro del ámbito de lo divino. Por poner simplemente un ejemplo en el cristianismo, la historia de los 3 reyes magos de Oriente, por ejemplo, que ni eran 3 ni eran reyes, sin embargo sí que dentro del contexto de aquella época eran magos, eran sabios, eran antiguos astrónomos que vieron señales en el cielo, ya sea una estrella o ya sea un eclipse. En lo que son el Nuevo Testamento aparece como una estrella que podría interpretarse como una estrella fugaz. Pero esta simbología de los magos que han visto un signo en el cielo que marca el nacimiento de una persona importante, en este caso de Jesús. Hay otros casos históricos que marcan el nacimiento pues, de otros personajes muy, muy importantes, como Alejandro Magno, por poner un ejemplo, muchos emperadores de la época, ¿no?
Y por ejemplo, es una ilustración de una pintura del Greco, de la adoración de los Reyes Magos. Simplemente pongo esto como un ejemplo de la mentalidad también en las civilizaciones antiguas que relacionaba los movimientos de los astros con signos del destino de la humanidad y también signos de lo divino. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, desarrollaron las matemáticas hasta un punto que muchas veces nos parece casi incomprensible, ¿no? Y utilizaban estos cálculos y estas matemáticas precisamente para estudiar esos movimientos en el cielo. Podemos poner otro ejemplo como la astronomía maya. Aquí podemos ver en el Códice de Madrid un astrónomo maya que está observando el firmamento y ellos lograron estudiar los movimientos de muchos planetas con gran precisión y unos calendarios astronómicos de una precisión totalmente sorprendente. Por poner un ejemplo también, la astronomía azteca es muy importante, la astronomía china, en el Medio Oriente, como ya hemos visto. Y por supuesto la Grecia clásica, que construyeron pues instrumentos extraordinariamente precisos para la predicción de los movimientos astrales, de los eclipses, de los cometas. Uno de estos casos, que se considera como el primer ordenador análogo de la historia, conocido de la historia, es el mecanismo de Anticítera, que lo tenemos aquí, que es como una especie de astrolabio que nos predice de manera analógica, como un ordenador, los movimientos de los astros, pero con una precisión absoluta. Lo que es muy curioso es que el diseño de este mecanismo consideraba un universo geocéntrico, con la Tierra puesta en el centro, ¿no? Lo cual hace que el mecanismo sea extremadamente complicado. Sin embargo, es muy importante comprender la importancia que tenía el conocimiento de la cosmología, de la astronomía. En aquella época era indistinguible de la astrología para la propia sociedad de las civilizaciones antiguas. Tenéis que tener en cuenta que muchas de estas observaciones también podían ayudar a predecir inundaciones o buenas cosechas, periodos de sequía, periodos de abundancia de lluvia. Por lo tanto, les iba la vida realmente. Muy bien. A partir de la filosofía griega, que quiero remarcar que dentro de la filosofía griega existían dos modelos, el geocéntrico y el heliocéntrico, fue el geocéntrico el que sobrevivió el modelo de órbitas celestes con la Tierra en el centro y diversas órbitas con los planetas y las estrellas cada vez que nos alejamos de la Tierra, pues fue realmente el que sobrevivió gracias a Ptolomeo, que vivió entre el siglo I y II, y este modelo es el que fue más aceptado comúnmente en la Edad Media, ¿no? Pero quiero remarcar que es uno de los modelos de la Grecia clásica, y el heliocentrismo también existía dentro de los modelos de la filosofía griega. Sin embargo, fue el ptolomeico el que sobrevivió a la Edad Media. Sin embargo, ya cuando llegamos al Renacimiento cambió un poquito la manera de abordar el estudio del cosmos, ¿no? De las matemáticas. Se comenzaron los fundamentos de la filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, en el Renacimiento se establecieron los procedimientos para el estudio sistemático del universo. Y está basado en realizar observaciones muy precisas, pero con estas observaciones generar modelos matemáticos. Subrayo aquí en rojito la palabra modelo, porque este tipo de aproximación sigue en vigencia hoy en día. Eso significa que lo que nosotros utilizamos para estudiar el universo, su evolución y su origen son modelos matemáticos a partir de observaciones y experimentos. Eso significa que estos modelos no son la verdad absoluta
y que conforme vamos avanzando en el conocimiento, estos modelos pueden perfeccionarse para acercarse mucho más a la realidad, que sobre todo a las observaciones con los nuevos instrumentos, por poner un ejemplo, el telescopio James Webb. Así que, a partir del Renacimiento ya comenzaron los modelos heliocentristas y el estudio de la dinámica de los astros. ¿Pero por qué? Porque los modelos heliocentristas eran mucho más sencillos de explicar matemáticamente que los geocentristas. Y tenemos, por ejemplo, a Copérnico, un astrónomo, matemático, filósofo, religioso polaco, que nació en 1473, murió en 1543 y fue el que impulsó la idea del heliocentrismo, que la recuperó realmente leyendo aquellas obras de filósofos griegos antiguos que sostenían los modelos heliocentristas. Es decir, no es que le viniera la inspiración divina. Esta gente estudiaba mucho, sabía mucho y tenía unos conocimientos matemáticos muy buenos. Luego ya aquí los pongo a los dos juntos, a Tycho Brahe y a Kepler, que vivieron entre 1500, como veis, 46, 1601, 1571 y 1630. ¿Por qué? Porque este era un observador impresionante. Este se dedicaba a observar el comportamiento de los astros y tenía unos datos absolutamente precisos sobre los movimientos de los planetas. Y eso es lo que quería Kepler. Entonces Kepler se asoció con Tycho Brahe para poder utilizar los datos experimentales que estaba obteniendo Tycho Brahe y, pues como ya sabéis, generar las leyes de Kepler que explican las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Y esto pues fueron unos pasos realmente importantes, pero sin embargo, aquí los amos del universo, con perdón, porque hay muchos científicos que han contribuido a los modelos actuales de cosmología, pero bueno, las dos estrellas indudables son Isaac Newton, que nació en 1642, murió en 1727, y él lo que hizo, aparte de desarrollar las matemáticas de cálculo diferencial, etc., él lo que hizo fue dar unas leyes físicas que podían explicar mediante relaciones de causa y efecto, mediante la definición de fuerza, a estos movimientos de los astros celestes que ya habían propuesto pues Kepler y compañía, y no solo los movimientos de los astros, sino que podía explicar casi todos los fenómenos físicos observables en la época. Y ya Albert Einstein, pues ¿para qué voy a comentar? ¿No? Nació en 1879, murió en 1955 y después de Newton revolucionó la física cuántica, la física gravitatoria. Entonces, Einstein lo que hizo fue generalizar la gravitación de Newton en una teoría geométrica que es fundamental para explicar la dinámica de la cosmología hoy en día. Bueno, ¿en qué se basa nuestro modelo actual del universo? En primer lugar, el principio, entre comillas, cosmológico, y en segundo lugar, la relatividad general, como aquella teoría, aquel marco matemático que tiene una influencia mayor en la evolución del universo, al menos si consideramos el pre-Big Bang. El post-Big Bang. En el pre-Big Bang hay otros, la física cuántica es muy importante, la gravedad cuántica también. El principio cosmológico. ¿Qué es esto y por qué se llama principio? Pues muy bien. Para poder modelar matemáticamente el universo, y su evolución, que lo veremos en la lección que viene, es importante plantear ciertas asunciones, para poder simplificar los cálculos, porque obviamente es muy difícil describir matemáticamente toda la complejidad del universo. Entonces, el principio cosmológico establece que el universo es homogéneo.
Es decir, si vemos el universo como lo estamos viendo en el fondo de la pantalla, si vemos esto y esto y esto y esto, pues nos parece más o menos lo mismo, ¿no? Entonces podemos asumir que la materia del universo está homogéneamente distribuida. Y esto es parte del principio cosmológico. Pero aparte, que el universo presenta isotropía, es decir, las propiedades del universo no varían independientemente de la dirección de observación. La dirección que estemos observando el universo se comporta de la misma manera. Pero bueno, como vosotros bien sabéis, estas dos características dependen de la escala a la que estemos estudiando las cosas, ¿no? Obviamente el universo ni es homogéneo ni es isotrópico, pero a gran escala sí que podemos asumir homogeneidad e isotropía y esto facilita mucho los cálculos de los modelos cosmológicos. Pero esto que se le llama principio realmente no es que sea un principio. Yo diría más bien una hipótesis de partida o unas condiciones iniciales. Otra característica fundamental de nuestro universo es la expansión de Hubble, la expansión del espacio. Y esto Lemaitre y Hubble lo observaron que si por ejemplo nosotros observamos objetos como estrellas o galaxias, aquí estamos nosotros en la Tierra, y calculamos la velocidad con la que se está separando de nosotros y su distancia a la Tierra, esta es la velocidad y esta es la distancia, veremos que hay casi una relación lineal, proporcionalmente lineal, entre la velocidad de separación de las galaxias y su distancia con respecto a los observadores. Y esto no cambia independientemente de la orientación en la que estemos observando. Si observamos hacia el norte vemos que es igual. Si observamos hacia el sur es igual. Hay isotropía en esta expansión. Y lo que es raro es que cuanto más lejos están las estructuras astronómicas de nosotros, más veloces, más rápidamente se separan de nosotros. Esa velocidad relativa es superior y esto es lo que se conoce como ley de Hubble, donde la velocidad de separación entre el observador y un punto, un objeto astronómico del espacio, es directamente proporcional a la distancia del observador al objeto y la constante, el factor de proporcionalidad, se llama factor de Hubble, porque realmente ya veremos durante este curso pues que no es una constante. Y la única manera que podemos explicar estos resultados no es que se estén separando los astros de nosotros, que ellos mismos tengan una velocidad intrínseca, sino que se está generando espacio entre nosotros y los astros. Esto lo veremos matemáticamente en la siguiente lección. Y el fondo isotrópico, además, ya conoceréis que si nosotros detectamos fotones de muy baja energía, son fotones fósiles, esta es una representación de la temperatura debido a estos fotones microondas del espacio, vemos que este fondo de microondas es isotrópico, bueno, con alguna excepción aquí debido a la proximidad de astros que están emitiendo fotones, ¿no? Y estos fotones son unos fotones fósiles generados en un momento que vamos a denominar la gran recombinación, como veremos en una de las diapositivas. Son fotones muy antiguos, muy cercanos al origen del universo y que, debido a que han estado viajando pues casi 13.000, 14.000 millones de años, ¿no? Pues han perdido mucha energía y esto es lo que da la temperatura de 3 Kelvin homogénea en el espacio. Y estos datos son los que apoyan la isotropía dentro del principio cosmológico. Entonces tenemos la ley de Hubble, que nos indica que el universo se está expandiendo y además de manera isotrópica y homogénea, porque es independiente de la dirección de las observaciones, y el fondo de microondas que sugiere que el universo es isotrópico y que tiene la existencia de unos fotones fósiles procedentes casi del origen del universo y que tienen una energía de 3 Kelvin.
Muy bien, estos datos, como ya veremos matemáticamente más adelante, implican que el universo tiene simetría esférica. ¿Por qué? Porque es isotrópico y homogéneo. No depende de la dirección en la que veamos, por lo tanto tiene una simetría esférica y además está en expansión con un modelo tipo globo. Miremos esto. ¿Veis? Fijaos, aquí lo que hacemos es que las galaxias están fijas, digamos, en la superficie de nuestro globo, que representa la estructura del espacio-tiempo relativista, y conforme el globo se va hinchando, las galaxias se van separando unas de otras a velocidades que son proporcionales a su distancia, como veremos matemáticamente en la próxima lección. Y además de manera isotrópica, da igual que una galaxia esté aquí, observará lo mismo en todas direcciones. ¿Por qué? Porque hay simetría esférica y es homogéneo e isotrópico. Este es el modelo actual del universo. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la dinámica del universo y el telescopio James Webb. Todos estos temas los vamos a ir tratando en el curso, pero es importante que en esta primera lección introductoria pues tengamos algunos conceptos un poquito claros. El primer concepto que quiero remarcar es que no sabemos nada del origen del universo. No sabemos si existió un tiempo cero. Nos es imposible saberlo. Sí que podemos derivar las ecuaciones, como lo haremos en la siguiente lección, que gobiernan la expansión del universo. Y si extrapolamos esas ecuaciones a un tiempo cero, veremos que aparentemente se nos forma una singularidad. La singularidad que se llama del Big Bang, que no es el Big Bang, es una singularidad. Pero realmente eso no lo podemos afirmar, porque no lo podemos observar. ¿De acuerdo? Pero a partir de un cierto momento que podemos denominar tiempo cero, lo que sucede aproximadamente a los 10 menos 43 segundos de esa supuesta singularidad y con una temperatura de 10 a la 33 Kelvin, que es una auténtica animalada, o sea, es una temperatura inimaginable, es aquí donde matemáticamente se postula la existencia de un campo de inflación cuántico, ¿vale? Que se llama inflatón. El campo de inflación. Aquí, en este primer segundo de la vida del universo, los modelos matemáticos que nos los describen pues son la gravedad cuántica, la física cuántica y la física nuclear, y también la relatividad general por el modelo inflacionista, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que durante este primer segundo, a partir de un origen indeterminado, lo que sucede es que el espacio-tiempo comienza a expandirse a una velocidad superior a la de la luz y tenemos esta temperatura. Pero debido a que tenemos esta temperatura, todos los eventos que vemos aquí, todos los eventos, después de la generación de los núcleos, de los electrones, etc., no existen los átomos, sino los iones. Es un universo ionizado. ¿Y qué implica que sea un universo ionizado? Es un universo donde los fotones no viajan. Es un universo opaco. Jamás podremos verlos con instrumentos que detectan fotones. Ni con el el telescopio James Webb, ni con nada que detecte fotones, porque el universo es opaco. Y este periodo de inflación, desde aquí hasta lo que conocemos como el periodo de recombinación, cuando llegamos aproximadamente a unos 3000, 4000 Kelvin, ¿de acuerdo?, es opaco. No podemos ver nada. Cuando ya se enfría el universo debido a esta expansión y llega a una temperatura aproximada a la temperatura de la superficie del Sol, de unos 3000 Kelvin, es lo que se llama recombinación. Aquí, lo pongo en esta línea de aquí. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los núcleos ionizados de los átomos que se han formado durante este periodo y los electrones que andan sueltos por ahí se recombinan en átomos y ya los fotones no quedan atrapados y los fotones pueden viajar. ¿De acuerdo? Es en este momento donde esos fotones pueden viajar y los fotones
que se liberan a partir de la frontera de la recombinación son los que detectamos en el fondo de microondas. Muy bien. A partir de este momento de recombinación ya tenemos un universo observable que se va expandiendo hasta llegar a una temperatura actual de 3 Kelvin. Muy bien, aquí cuando el universo se ha enfriado hasta una temperatura de unos 20 Kelvin es donde se comienzan a formar las estrellas, ¿de acuerdo? Aquí se forman las primeras estrellas, pero no es hasta que llegamos a 5 Kelvin donde vemos que se van formando las galaxias. Y es aquí donde el James Webb está observando, está realizando las observaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el James Webb no puede ver lo que ha sucedido en el Big Bang, porque es opaco, porque no hay fotones. Con instrumentos que detectan fotones, luz, da igual la longitud de onda, no podemos observarlo. Esto, la recombinación la detectamos con el fondo microondas. Y bueno, pues tenemos formación de galaxias que, bueno, pues se va expandiendo el universo y se van separando. Todos estos eventos que hay aquí, quizás con la excepción de los primeros inicios del universo, se explican mediante la relatividad general. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que es importante de las observaciones del telescopio James Webb? Que tan pronto como aquí, como estos 5 Kelvin, las galaxias son sorprendentemente maduras, son sorprendentemente estructuradas, algo que no se preveía. Entonces, la dinámica que nos gobierna esta parte, el modelo LCDM, que, el Lambda Cold Dark Matter, sí, el modelo LDCM, que utilizamos normalmente para la explicación del universo, pues tiene que modificarse para explicar por qué tenemos esta formación de galaxias tan bonitas en este momento, ¿de acuerdo? Pero es aquí donde detecta el telescopio James Webb. Muy bien, pues esto ha sido todo. En la próxima lección lo que vamos a hablar son sobre el modelo del universo en expansión. Vamos a hablar un poquito más sobre la ley de Hubble desde un punto de vista más matemático y también describiremos por primera vez la métrica FRED W de Friedman Robertson Walker. A veces se le pone al Lemaitre aquí porque también contribuyó al desarrollo de la idea del universo en expansión. Y esta métrica es la que se utiliza en los modelos cosmológicos actuales. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Si os gusta este tema y os gustaría seguir este curso, os invito a suscribiros al canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aquí. Hasta la próxima.